Plutarco, historiador, biógrafo y filósofo moralista griego, nació en la pequeña ciudad de Queronea, probablemente durante el reinado del emperador Claudio. Supuestamente pertenecía a una familia adinerada y gracias a esto Plutarco recibió una buena educación. Además, estaba relacionado con las obras clásicas de la literatura griega y a la edad de unos 20 años fue a estudiar a Atenas con el filósofo platónico alejandrino Amonio. Atenas será para Plutarco y como para muchos filósofos la patria espiritual en la que se orienta su vocación por la cultura. Incluso funda una academia, pero no es del todo formalizada. Se menciona además que mientras estudiaba con Amonio se hizo amigo de un descendiente de Temístocles y también tuvo la oportunidad de conocer al emperador Nerón y a Vespasiano. Casi al mismo tiempo se cree que visitó lugares como Macedonia, Creta, Roma, Egipto, Asia Menor, Esparta y Delfos, y durante esos viajes conoció a muchas personas influyentes que estaban relacionadas con la literatura y la política, sobre todo en Roma, donde ahí adquirió la ciudadanía romana. Tras su experiencia en Roma, volvió a Queronea, donde adquirió el puesto de arconte, además tuvo el cargo de superintendente de obras públicas y también fue elegido sacerdote en el santuario de Apolo en Delfos, y por último, el emperador Adriano le otorgó el cargo de procurador. Plutarco se casó con Timoxena, una mujer culta y de buena cuna de Queronea. Con ella tuvieron 5 hijos, pero 3 de ellos, incluida su hija única, murieron en la infancia. La fecha de la muerte de Plutarco está relacionada con el ascenso de Adriano al poder. La mayoría de las obras de Plutarco fueron escritos en la edad adulta y la vejez. Varias de sus obras se atribuyen a los primeros experimentos del autor griego sobre la base de características estilísticas o ideas subyacentes, pero es imposible una datación fiable de la mayoría de los escritos, porque el principal acontecimiento cronológico nos lleva a la muerte del emperador Domiciano, ya que durante su gobierno represivo los autores, incluido probablemente Plutarco, prefirieron no publicar sus obras. Plutarco también adoptó las ideas platónicas y dominaba el latín, pero según él mismo, admitió que solo comenzó a leer libros en ese idioma a la edad adulta. Además mencionaba que le faltaba práctica y como resultado de estas declaraciones existe un punto de vista generalizado sobre el conocimiento mediocre de la lengua latina. Sin embargo, los especialistas aseguran que el conocimiento de la lengua latina le permitió a Plutarco interpretar correctamente las ideas éticas y transmitir adecuadamente el contenido de sus obras en griego antiguo. Y una de sus obras que vamos a nombrar en este canal se llama Vidas Paralelas. La obra fue escrita a finales del siglo I y a principios del siglo II, y está dedicada a Quinto Socio Seneción, amigo y confidente de Plutarco. Además, el libro consta de biografías comparativas de las principales figuras históricas de Grecia y grandes personajes de Roma. ¿Y qué es lo que compara Plutarco? Pues él trata de subrayar los valores morales y defectos de estos grandes hombres. Y para confirmarlo, el propio Plutarco dice: empecé a escribir biografías como un favor a los demás, pero luego continué el trabajo para mí, usando la historia como un espejo para adornar mi vida con las virtudes descritas en ellas. En esta obra se encuentra la máxima expresión perfecta de Plutarco, en donde se funda el erudito, el filósofo, el moralista y el hombre interesado por el pasado, que busca en las grandes virtudes de sus héroes una aplicación práctica de sus teorías éticas. Con el fin de examinar más a fondo y trazar el efecto del carácter moral en las vidas de estas personas famosas, Plutarco escribe esta colección como un estudio biográfico, así que por cada figura griega hay un romano que lo acompaña. Después de relatar las biografías, Plutarco agrega
su propia evaluación y la expone con los respectivos personajes, incluyendo tanto sus logros y reputaciones. Ahora, ¿qué es la moral en Plutarco? Primero, más que todo, el conocimiento histórico para Plutarco era un medio para hacer pedagogía, es decir, educar para la grandeza. Esto es porque la historia proporciona modelos para inspirar y brinda una serie de relatos de advertencia donde la virtud se ve comprometida. Por lo tanto, la mejor educación es a través de los ejemplos históricos. Al mostrarnos el bien moral por medio de estos personajes, se convierte en un estímulo práctico impulsada para realizar el bien. Por otra parte, también menciona los errores y vicios de estos personajes, pero luego los disculpa porque son defectos humanos y advierte del peligro de perder de vista sus ideales por la ambición de gloria y poder, lo que es muy similar a las realidades concretas, características humanas que aún persistían en el presente de Plutarco. Por ejemplo, entre los primeros personajes tenemos a Teseo y a Rómulo. Sabemos que estas figuras son míticas y se dan a conocer en el imaginario colectivo con un origen ilegítimo, precisamente con la idea de ser descendientes de los dioses, y que además de estos personajes presentan similitudes en las hazañas que ambos realizaron en sus vidas. Lo mítico nos brinda explicaciones asombrosas sobre el origen de un pueblo, sobre todas sus costumbres cotidianas y religiosas. Pero para Plutarco, estos personajes míticos no tienen conciencia histórica, lo que conlleva que el autor dude de la existencia de estos, y el argumento es el siguiente. Así como en los mapas Socio-Cenesión, los historiadores, relegando a las partes más extremas de sus tablillas cuando escapa su conocimiento, escriben a modo de excusa acotaciones como lo de más allá, dunas áridas y plagadas de fieras, o sombrío pantano, o hielo de Escitia, o mar helado. Así también a mí, cuando ya con la redacción de las vidas paralelas llegué al límite del tiempo accesible al relato verosímil y transitable para la historia que se atiene a los hechos a propósito de lo más antiguo, me era correcto decir, lo de más allá, fantástico y patético, lo habitan poetas y mitógrafos y ya no ofrece garantía ni evidencia. Como notamos, lo mítico para Plutarco no tiene lógica, pero sin embargo adopta una postura firme, sin traicionar su método historiográfico, respetando las ideas religiosas y su veneración por las tradiciones. Ahora, ¿por qué menciona estas figuras si no le importa las figuras míticas? Bueno, simplemente Plutarco buscaba en estas figuras legendarias el perfil humano que les dé verdadera dimensión histórica y moral de sus héroes con reflexiones filosóficas. Plutarco intentaba tener un conocimiento objetivo de los hechos, por lo tanto ambicionaba recrear las situaciones de las vidas que él creyó que eran las más dignas para retratar el pasado con un propósito didáctico. Por supuesto que Plutarco ocupó el conocimiento subjetivo porque consideró su propia opinión para escribir las vidas paralelas. Además, Plutarco agrupó las biografías de acuerdo a las características semejantes para no generalizar, y no podía hacerlo, ya que no todas las vidas se comportan de la misma forma, no todas pertenecían al mismo periodo histórico, ni a la misma entidad cultural, unos son griegos y otros romanos, por consiguiente, no todas las personalidades incluyen las mismas ideas. Ahora, desde el punto de vista político, Plutarco quería dar una recreación nostálgica, casi patriótica, de héroes y personajes queridos en su memoria, con el motivo de dar soporte histórico al ideal político de las clases dominantes griegas y mostrar a los romanos la presencia de hombres valientes en la antigua Grecia. Por lo tanto, el objetivo de la obra también era darle a entender a los romanos que por el hecho de haber tenido un pasado glorioso, ellos deberían haber tenido una actitud más moderada hacia Grecia, mientras que por otra parte también invitaba a los griegos a tener una actitud más conciliadora hacia los romanos, ya que los romanos eran considerados bárbaros e incultos.
Los escritos de Plutarco ganaron popularidad poco después de la invención de la imprenta, y esta obra, llamada Vidas Paralelas, fue publicada originalmente en una traducción latina por varios humanistas italianos y después fue reconocida por toda Europa.